Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como cada sábado nos reencontramos en este espacio de A24. ¿Querés saber todas las novedades en materia sanitaria? ¿Querés enterarte cómo va la política de salud en nuestro país? ¿Querés saber todo lo que tenga que ver con la salud? Bueno, quédate que te lo vamos a contar aquí en esta media hora que tenemos por delante. Ya nos presentamos de esta manera. Muy bien, es el momento de charlar con Ginés González García, está aquí con nosotros, médico, ha sido ministro de Salud, tiene una enorme trayectoria, hoy fundador y director de iSalud. Gracias, Ginés, por estar aquí. Un gusto. Lo primero que quiero preguntarte es que nos des un panorama de las políticas públicas en materia de salud hoy. Vos que, estuviste sentado allí en el ministerio, que fuiste de los más polémicos en cuanto a algunas decisiones que tomaste en su momento. Sí, creo yo que productivas, pero bueno, obviamente sí generan polémicas. Cuando uno quiere cambiar la historia, siempre hay alguno que no quiere que se cambie, ¿no? No, mira, yo soy naturalmente, creo que el deber de cualquier persona que se dedica a lo público es ser optimista, ¿no? Pero la verdad no puedo serlo con respecto a lo que está pasando en la política de salud ahora, porque este gobierno encontró una situación, nunca es fácil, pero con varios programas que funcionaban, y sobre todo en la primera parte, la primera mitad, o más de la mitad que estuvo el primer ministro, que se llamaba Lemus, hizo un desastre, rompió todas las políticas, la política de salud reproductiva, la política de medicamento gratuito del remediar, la política de prescripción por genérico, inclusive cosas tan elementales como la vacunación, porque esto que está pasando con el sarampión tiene consecuencias también que no se hizo bien en su tiempo y a lo que le correspondía las campañas y la inmunización respectiva. O sea, mira, ¿por qué es eso, no? Porque a veces la sensación es que cuando cambia el signo político del gobierno, viene el nuevo y tiene que dinamitar todo lo que hizo el viejo y no muchas veces quedarse con lo bueno, ¿no? y mejorar. Tienes razón, pero mira, si había un programa que estaba legitimado por cualquier signo político y por cualquier lugar, se llama Remediar, que era la provisión gratuita de medicamentos en los centros de salud donde van las personas más carenciadas, donde el precio del medicamento era, y sobre todo es hoy, un problema gravísimo para el acceso. Ahora este ministro quiere enderezar un poco, pero tiene dos problemas graves. Primero, que no está en la agenda de este gobierno la salud, nunca lo usó ni siquiera para hacer marketing político. En segundo lugar, que viene de una reducción sostenida de los presupuestos del Ministerio Nacional. Y en tercer lugar, que la lógica es, como la salud, según la organización de nuestro país, quedó en manos de las provincias, todos sabemos que salvo el derecho de aduana y las relaciones exteriores, las provincias no le cedieron todos los derechos. Pero eso es, si bien es cierto, es también una manera de no hacer lo que debe hacerse. Es decir, Argentina son varias Argentinas, entonces no podés comparar la salud de la Ciudad de Buenos Aires con la salud de Formosa. Entonces, ¿quién es el que hace esas compensaciones? Tratar de que seamos menos dispares, el Ministerio Nacional y sus políticas. Y esto, al no meterse el Ministerio Nacional, decir que las políticas las tienen que hacer los ministerios provinciales, la verdad que mantiene ese terrible déficit que tiene que ver según cómo te va o cómo te atienden en dónde naciste de la Argentina. Eso me parece que no es el Ministerio Nacional. Además, la política de medicamentos, por ejemplo, la determina el Ministerio Nacional. Hoy hay una estampida del precio de los medicamentos tremenda. Es tremendo. Tremenda. Es tremendo. Y de cualquier tipo de medicamento, de necesidad básica, de medicamentos para tercera edad, de medicamentos para oncológicos. Un gran consumidor de medicamentos son los afiliados del PAMI, ¿no? Por edad, porque a esa edad se tienen más patología. Bueno, todos sabemos que eso es así acá y en todo el mundo. En las recetas de PAMI cayeron en el último mes, con respecto a meses anteriores, en 10 millones menos. O sea, hay 10 millones de medicamentos, a veces cada receta son 2 o 3, que no van, porque como tiene que pagar un pequeño coseguro o un coseguro, no se puede pagar. O sea, un pedacito del total del gasto, no lo puede pagar. Entonces, vos estás, ya no es solo, me dicen cosas terribles, atroces, que en el conurbano, por ejemplo, hay trueque de alimentos por medicamentos o de medicamentos por alimentos. Bueno, pero estas son políticas nacionales, estas no las puede dejar al mercado. El mercado, a ver, el mercado no es un sistema de valores, la salud es un valor de la sociedad y de las personas. Entonces, si vos dejás que el mercado determine la política,
Bueno, no tiene valores el mercado, Ahora, tiene precios. ¿por qué crees vos que la salud no está entre las prioridades del gobierno o en la agenda de este gobierno? Es difícil de decir eso y quizás un poco de autocrítica, porque yo siempre he tratado de poner en la agenda política a la salud como un factor no solo de, obviamente, de derechos humanos, solidaridad, y en algún territorio tiene que haber igualdad. Que es mejor que haya en la salud, que no haya una salud de pobres y una salud de ricos, sino que tengamos una salud buena para todos. Pero creo yo que hoy naturalmente deberíamos tener la jerarquía en salud, no solo porque yo defienda lo que he defendido toda mi vida, sino porque es un componente central del bienestar, del desarrollo e inclusive del desarrollo económico, no es un gasto. La sensación es que las elecciones se llevan puesto todo, ¿no? O lo que da rédito electoral se lleva puesto todo. ¿Vos lo sentís así? ¿Lo sentiste cuando estás en el ministerio? Yo siento eso y siento una cosa peor, que es que hoy los sistemas de propuesta electoral importan poco. Casi nadie ni los lee ni se ocupa. Hoy lo que se hace son caras, es como si fuera un espectáculo, más simpática, más sonriente, menos sonriente, más creíble. Y eso es feo, porque si uno deja de perder la lucha por las ideas, que en salud siempre son los ideales que debe tener, en realidad a mí me parece que se genera un deterioro muy grave de la política. Pero bueno, la obligación de lo que tratamos de hacer esto es poner en la agenda esto, que sea de interés común, que uno no sea solo consumidor como ciudadano, sino que sea protagonista. Protagonista significa el cuidado hoy es también muy importante. Entonces, ese tipo de políticas públicas, vos fíjate, no hay ninguna publicidad de nada, de ningún tipo vinculada con la salud, salvo vacúnese. Claro. ¿Qué es lo que podés contarnos de tu paso de ser médico y ejercer la profesión a ser político y ocuparte de la salud, pero desde la política? Cuando yo era estudiante leí una frase de un tipo bastante conocido en medicina, pero por otra cosa, porque era anatomopatólogo, pero era además un político socialista en Alemania, que decía que la medicina es política en gran escala. Entonces, en realidad, la idea de trabajar para varios y no solo de a uno, como sería en el consultorio, siempre la tuve yo. Y por eso ser sanitarista, que es lo que soy yo, me llevó a naturalmente tratar de ver cómo se trabaja con las poblaciones y no solo con los individuos. Y eso, bueno, me fue llevando inexorablemente también a la política. Porque la política, uniste tus dos inquietudes, digamos. Claro que sí, y eso me llevó inexorablemente. Yo, en realidad, no sé si decirte que hago política, pero busco soporte técnico, por eso he estudiado y he sido académico y he creado universidad y formo a mucha gente, todavía hoy es lo que más hago. O si en realidad, en fin, soy un técnico que busca la idea política como para poder protagonizar o por lo menos implementar sus ideales, ¿no? ¿Y qué palos en la rueda encontraste? ¿Qué es lo que más impotencia te hizo sentir, ¿no? Con todo tu conocimiento médico y tu intención de... Mira, yo soy un atropellador, siempre he tratado de... atropellador en el buen sentido, siempre de los límites democráticos, pero, por ejemplo, ahora que está en marcha todo este proceso de la despenalización y todo esto, y la discusión sobre el aborto, yo en el año 2002, el gobierno de Duhalde, país incendiado, hicimos una ley de salud reproductiva y de procreación responsable y salud sexual, mejor dicho, que era básicamente distribuir primero información y después los insumos para prevenir, por supuesto, embarazo no deseado, bueno, todos los anticonceptivos. Eso es básico, con o sin aborto legal. Sí, querida amiga, pero la batalla que yo tuve por eso, lo recuerdo. La amenaza de tirarme al mar y la piedra fue por preservativo, por decir preservativo. O sea que los albinos existen hace rato en la Argentina. ¿Y maduramos en eso? ¿Qué sentís? ¿O yo cuánto? No sé qué decirte, pero porque hay gente que dice todo que no. Yo, a ver, volviendo a este tema que estamos tratando hoy, fue no a eso, que era prevención de embarazo no deseado, que es mejor prevención del aborto clandestino que el embarazo no deseado. Segunda ley, salud sexual. Educación en salud sexual, 2006. También. Hoy escuchá lo que te voy a decir hoy, hay la mitad de las provincias argentinas no se adhirieron a la ley de salud sexual y procreación responsable. Y también hay un montón que no se adhirieron a la ley de educación sexual. Las provincias más duras, donde todos sus senadores están diciendo que no, son los que tienen dramas brutales, tienen la mayor cantidad de porcentaje de embarazos no deseados, porcentaje de menores madres, porcentaje de tasas de mortalidad materna. Sí, cualquier indicador que agarrás es terrible. Y en vez de decir, che, vamos a intentar cambiar la historia, dice, no, sigamos con la vieja historia.
también eso hace a dónde van los países, ¿no? Y es una lucha, yo honestamente siempre lo digo, en este debate se ve, ¿queremos ser como el primer mundo o queremos ser como el último mundo? Porque eso nadie lo dice, todo el primer mundo tiene un tratamiento del aborto tal cual el proyecto que aprobó diputado. Y nosotros queremos parecernos a ese primer mundo, a Estados Unidos, a Canadá, a toda Europa, a China, en fin, o a Japón, o queremos parecernos a los países africanos o a los países de América Central. Me parece que la idea de futuro en una sociedad tiene que ser acompañada por leyes. Y acá te cuesta hacer cumplir las leyes. Leyes que son de protección de la gente. Por ejemplo, el aborto por causales, o sea que está hace 100 años en la Argentina, hay varias provincias que cuesta una barbaridad que se cumpla. Sí, algo que ya hoy es ley, ¿no? Sí, pero hace 100 años que es ley, claro, 1921, claro. Imagínate. Claro. Entonces, no es fácil, pero bueno, uno tiene que pelearla y tiene que tratar de cambiar, si no, obviamente que se dedique a otra cosa, ¿no? Más allá de esto, ¿qué es lo que más te preocupa en materia sanitaria hoy en nuestro país? Y hoy hay, diría muy globalmente, como preguntás, 3 crisis. Una grande que es la de financiación, eso es un tema mundial. La estampida de los precios de medicamentos y de los nuevos medicamentos, más otros factores como el envejecimiento de la población, la mayor demanda de servicios, etcétera, etcétera, te genera un gasto que es creciente en todo el mundo. Segundo tema hoy que se habla menos y es una situación muy grave, yo vengo tratando de decirla y de mejorarla, es el recurso humano. Hoy eso que vos lees, Argentina es un país que le sobraban médicos hasta hace 10, 12 años, ahora no hay médicos en ningún lado. ¿Qué pasó? Y pasaron varias cosas, pero hoy hay que tomar en serio el tema del recurso humano porque tenemos una concentración donde no necesitamos, una desconcentración donde no hay, una idea de un cambio cultural donde los pibes no son iguales a nosotros, los pibes quieren otro tipo de cosas, trabajo en equipo, tiempo libre, y bueno, podés decirle que los pibes están equivocados, vos tenés que acomodar la situación a lo que son el futuro, que son nuevas generaciones. Y en segunda esta. Y la tercera, la falta de resultados. Hace muchos años que estamos bastante estancados en varios indicadores. Eso me parece también una cosa seria y además también serio que si vos mirás a la gente, más allá de que no está en la agenda mucho, como dijimos al principio, cuando le preguntás hay una gran insatisfacción con el sistema de salud. Con el sistema de salud, sea una prepaga, una obra social, un hospital público. Con el acceso en general. Sí, de la gente. no le gusta, lo quisieran cambiar y qué sé yo. Entonces, son temas que hay que tratarlo con política y como bien dijiste vos, de mediano plazo hay que ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas centrales y no cambiarlas. Si este va a ser el rumbo en los próximos 15 años, porque si no... Qué difícil eso en nuestro país, ¿no? Difícil, Lamentablemente. sí, pero bueno, hay que intentarlo. Yo creo que sin unidad en esas grandes líneas no le va a ir bien a la Argentina, no nos va bien y tenemos que tratar de modificar eso. ¿Te animarías de vuelta al Ministerio de Salud? Yo soy un tipo animoso. Bien, gracias Ginés por haber estado aquí, un Chao. placer. Pausa ahora, volvemos enseguida, quédate con nosotros. Y hoy está con nosotros aquí en Tesis de Salud Mirta Tundis, hoy diputada, fuiste colega en algún momento. ¿Cómo estás, Mirta? Bien, Paula, muy bien. Bueno, y alguien que siempre se ha ocupado de un sector muy vulnerable, sobre todo en nuestro país, que tiene que ver con los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el país hoy? ¿Cómo va la lucha ahí en la Cámara? Es muy difícil. La situación de las personas mayores es difícil porque más allá de los aumentos que tienen, todos conocemos la situación de lo que sucedió en el mes de marzo con la modificación de la fórmula de movilidad, donde perdieron casi 9 puntos en el mes de marzo y después fueron arrastrando. Hoy, más allá de que han recibido el aumento en el mes de junio, hay entre 3 y 4 puntos que se perdieron y no se van a recuperar, porque en septiembre se hubiese aplicado el segundo aumento de la fórmula anterior. Claro. Entonces, hoy por hoy tenemos que decir que perdieron plata y detrás de eso todo lo demás. Sí, y además estamos hablando, uno le dice aumentos porque para llamarlos de alguna manera, pero en realidad son actualizaciones, no es que se aumenta la base de lo que cobran los jubilados, que están muy retrasados con respecto a la canasta, ¿no? Obviamente, vos tenés una canasta de jubilados que no sé si ya Eugenio Semino habrá calculado la nueva, pero la última eran 19.400 pesos. 19.000, sí, exactamente. Y la gente eso es lo que dice, nos- o los funcionarios dicen, bueno, pero si con el alimento, no es solamente alimento, el jubilado para poder atenderse con el prestador, porque tiene una enfermedad,
tiene que ir personalmente a pedir turno, entonces tomar colectivo. Ya, No movilidad, todos ahí tenés tienen claro. el médico cerca. Por ahí está 15, por ahí está 30 cuadras y tienen que ir con algún colectivo o con algún remis. Entonces, tenés que calcularle el pasaje, tenés que calcular el alimento, tenés que calcular alquiler, hay muchos que La pagan vivienda, alquiler. claro. Tenés que calcular el pago de los servicios, por más que tengan tarifa social. Tenés que calcular la higiene. Y no estoy hablando que se compran cremas o perfumes importados, sino un jabón de tocador, un jabón en polvo, una lavandina y algún shampoo el más barato, que no siempre es el mejor por los problemas de piel que tiene la gente. Como sucede con los alimentos, ¿no? Exactamente. No siempre son los que deberían consumir para estar bien de salud. Y tenés que calcular los medicamentos, decíamos, que es un factor importantísimo dentro de la canasta que ahora de la gran jubilados. mayoría los paga. Más allá de los descuentos, los tiene que pagar. Y vos calculales que si en un haber mínimo vos te gastás 1.000 pesos, más allá de los descuentos, ¿qué te dicen? Bueno, pero va, el mínimo igual, si no tiene nada, si no tiene un auto de menos de 10 años, si no tiene una prepaga que la mayoría paga las prepagas, porque lamentablemente hay una segunda trampa. El jubilado se va a atender a la clínica que le pertenece por el PAMI y la clínica dice, viene a pedir un turno para el traumatólogo, tiene dentro de 3 meses, pero si usted se asocia a la clínica, la semana que viene tiene turno. Entonces, ese pago que está haciendo es una prepaga y eso hace que le hayan quitado los medicamentos gratuitos. No, es increíble. Cuando se te acercan, porque vos sos un gran referente para los jubilados, ¿cuál es la principal preocupación que te manifiestan, Mirta? Y esto de no tener plata para llegar a fin de mes, que muchas veces no compran los medicamentos, o hay medicamentos que los restringen, que viven mucho en soledad, que se tienen que estar cuidando. Hay personas mayores que dicen, no quiero prender la estufa porque la verdad que no sé cuánto me va a venir de gas, o me voy a acostar a las 6. Hay gente que te juro, me ha dolido en el alma porque te dice, no, nosotros comemos a las 2, 3 de la tarde, bien tarde, para que ese almuerzo me sirve como almuerzo y como cena. Y me tomo un té con leche, si es que puedo, un mate cocido. Vos trabajaste toda tu vida para llegar a esto. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. Exactamente. ¿No? Y sabés qué triste, y te dice, me pongo en la cama para no prender la estufa, a mirar televisión un rato. Y esto, yo me pregunto, ¿esta es la vida que tienen que vivir cuando deberían de estar disfrutando? Y no hables más de viajes como hacían antes con los centros jubilados, que por lo menos se distraían, pagaban todos los meses para, durante 4, 5, 6 o 7 meses para ir a hacer un viajecito de 4 o 5 días, irse a Entre Ríos, irse a Córdoba o irse a alguna provincia. Hoy no lo hacen más. Entonces vos decís, los restringís de la diversión, los restringís de los alimentos, los restringís de los medicamentos, los restringís de ir a comer una porción de pizza o ir a un teatro, al que le guste ir al teatro o al cine, los restringís de todo. Sí. Los sentenciás a estar en la casa y después decís, están deprimidos, tienen que salir de la depresión. ¿Y cómo lo sacás de la depresión? Sí, al final después también le termina saliendo más caro al Estado, mucho más caro, porque y eso es lo que parece que no terminamos de entender. Es que yo digo, cuando los gobiernos no piensan en las personas mayores y que todo pasa por la juventud y que no querés ver las arrugas porque las querés tener bien lejos, no es un país completo. El país no es el presente y el futuro. El país es el pasado, el presente y el futuro. El que no tiene pasado no es país. Para esta cuestión no se puede atribuir solo a este gobierno, porque esta desidia lleva años. No. Yo siempre digo y trato de ser objetiva en mi vida, más allá del espacio en el que esté perteneciendo, yo siempre digo, primero están los jubilados, después está todo el resto. No, ya de por sí, si nos remitimos al gobierno anterior, recordemos que la gestión que Graciela Ocaña fue parte del gobierno anterior que estuvo al frente del PAMI, se le daban 9 medicamentos gratuitos. Con Luciano Di Césare, cuando quedó Luciano Di Césare al frente del PAMI, terminó con 5 medicamentos, o sea, había ya 4 medicamentos que los habían retirado. Cuando viene Regazzoni, modifica la resolución y pone impedimentos. ¿Y sabes cuántas veces yo me encuentro con jubilados que dicen, mi hijo estaba peleado con la mujer, me puso el auto a mi nombre, y por tener un auto que no es de ellos, o alguna casa. Sí, o que les pagan una prepaga, o que les pagan la familia. Generalmente, olvídate, las prepagas, los jubilados se las pagan los hijos, porque los turnos son tan largos
con la atención de PAMI, con los prestadores de PAMI, que el hijo dice, yo quiero que mi mamá o mi papá tenga un diagnóstico inmediato. Entonces le pagan una prepaga para que tenga una mejor atención. Fíjate lo que está pidiendo, una mejor atención. Y no pasa porque tomen cantidad de medicamentos, pasa porque le den una medicina preventiva que no tienen. Hoy toman tantos medicamentos porque la no se hizo persona, la prevención, claro. cuando tiene un diagnóstico, y te lo puede decir cualquier persona o funcionario que esté, o empresario que esté en el tema de salud, un diagnóstico para un afiliado, para un jubilado, tarda entre 6 y 8 meses cuando la enfermedad se declaró. Eso no es medicina preventiva. Entonces, y además no tienen tiempo, más. ¿no? Si hay personas que no tienen tiempo para perder, son los te jubilados, duele, ¿no?, que no les importe a nuestro gobierno, mientras el resto del mundo, por tener una sociedad envejecida, están viendo de qué manera producen programas para integrarlos, para tener una mejor calidad de vida, para gastar menos en medicamentos por la integración. En Argentina tratamos de esconder a los jubilados. Y lo dijo Mirta Legrand hace muy poquito, cuando reconoció que tenía 92 años, iba a cumplir en febrero de 2019, que después dijo, estoy arrepentida porque este país castiga el ser grande. Claro, y es una realidad, Y lo lamentablemente. dice alguien, que conocido, y que está ¿no? muy bien. Y que está muy bien, que no tiene problemas económicos y demás. Ni de salud. No, ni de porque salud. Si no, ahora, ¿avisorás alguna solución en el corto plazo? No, Que con esto se este puede camino revertir? no. Con este camino no. Vos fíjate que lo que acaba de hacer el gobierno con el tema de las asignaciones familiares para zonas desfavorables es terrible, porque que te vengan con cara de piedra a decir que la gente del sur gana más plata, un 40% más, porque ¿sabés cómo fue la metodología? Y esto dicho por alguien del oficialismo. Pidieron al INDEC cuál era la canasta básica de la zona sur, claro, y pidieron al ANSES cuál era el promedio de los sueldos, el promedio de los sueldos. Entonces, claro, la canasta básica no toma, ni, como dijimos con los jubilados, ni el alquiler, ni los servicios, ni posibilidad de medicamentos. Toman más alimentos claro, y algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, tienen un buen sueldo porque van a cobrar asignaciones familiares más que un chico del Gran Buenos Aires. Yo celebro, y se lo dije a Marcos Peña, celebro que reconozcan que un chico del conurbano pase por necesidades y que ustedes tienen que hacer justicia, claro, pero no nivelando hacia abajo. Porque en el sur hay mucha gente, hay jubilados que son jóvenes por invalidez o pensionados porque se murió el marido o la esposa y son jóvenes y tienen niños, que cobran haberes bajos. Hay jubilados, hay retirados de la ex AFJP que cobran 600, 700 pesos, que ni el gobierno anterior ni este gobierno lo solucionó, y que con la asignación familiar se ayudaban. A esas personas, imagínate que de 3.000, 3.500 claro, lo pasen a cobrar 1.500 pesos por cada hijo. Es terrible. Y el de la asignación universal, que vive en el sur, también le recorta. Bueno, ahora se dio marcha atrás, pero por 30 días. Tiempo. Por 30 días, y esto tiene que ver porque muchos intendentes de su espacio político fueron a tocar pito a Olivos, obviamente a decir, se nos quema el rancho, tenemos serios problemas con la población, el costo de vida es carísimo. Yo le ponía días pasados un ejemplo. Un pasaje acá por el primer tramo, por 15 cuadras, con el aumento se fue a 11 pesos. En Neuquén, por 15 cuadras, 19 pesos. Un kilo de pan acá lo pagás, yo lo pagué 60 pesos, sí, puede ser 60, 65, 55, 70. Allá está 120 pesos. Una garrafa social la conseguís por 280, 300, allá está 500. Claro. Entonces, ni hablar de los medicamentos. Ni hablar de todo el resto. ¿Y hay alguien capaz de hacerlo? Digo, ¿no? Porque hay mucha gente. No, está haciendo este gobierno, no lo hizo el anterior. Obviamente, si vos me vas a preguntar, yo estoy en un espacio político, estoy con Sergio Massa, estoy con Marcos Labaña, estoy con Daniel Arroyo, estoy con Ignacio de Mendiguren, está Roberto Labaña. Vos me vas a decir, yo obvio voy a decir, tenemos el mejor equipo técnico, y lo reconocen muchísimos periodistas, porque nadie puede cuestionarle ni a Roberto Labaña, ni a Marcos Labaña, ni a Daniel Arroyo, ni a de Ignacio de Mendiguren. Nadie puede decir que no están preparados y no saben. Hay muchos de los proyectos que este gobierno después fue sacando y que tenían que ver. Yo me admiro cuando veo la publicidad de Cambiemos diciendo, la extinción de dominio, porque Cambiemos votó la extinción, hizo votar en el Congreso. Perdón, la extinción de dominio es
en este caso Sergio Massa, no es de Cambiemos. Bienvenido sea que breguen para que una víctima, un abogado, la ley de víctima no es de Cambiemos, es de Sergio Massa. Entonces, en verdad, esto quiere decir que hay muchos proyectos, como el tema de PYME, de bajarle las retenciones y demás, son los proyectos presentados por el equipo de Massa. Entonces, yo digo, obviamente que voy a bueno, ahora por que mi se equipo. pueda avanzar con, ¿no? Con sí, pero no que se sea los la autoridad. reconoce y la gente piensa que todo lo hace Cambiemos. Yo creo que hay un equipo técnico importantísimo y te agradezco que me lo permitas decir, aunque yo jamás hablo mucho de mi espacio político. Hay un equipo, no es la figura. Yo digo que la gente cuando deje de votar a personas y empiece a votar proyectos y equipos, ahí va a cambiar el rumbo de este país. Mirta, gracias por haber estado con gracias nosotros, un placer. Corte ahora, volvemos enseguida, quédate aquí con nosotros. Y llegamos al final, así que de esta manera nos despedimos como siempre diciéndote que tenemos revancha. El próximo sábado nos reencontramos en Tesis de Salud. Chao.